Señoras y señores, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este especial de Panorama en el Día de Europa, que estamos emitiendo desde Emigrados Televisión en Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación y el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Les saluda Eliezer Jiménez Julio y a esta hora tenemos un invitado muy especial. Se trata de don José María Echavarría, miembro de la Fundación Sabino Arana, y con él abordaremos el tema Nación, Regiones en el contexto europeo. Don José María Echavarría, muy buenos días, gusto en saludarle. Muy buenos días, Egunon. Don José María, inicialmente explíquenos a la teleaudiencia qué es la Fundación Sabino Arana. Sí, la Fundación Sabino Arana es una fundación patriótica, una fundación vasca, que tiene muchísimas vertientes, ¿no? Tiene el vertiente del archivo del nacionalismo vasco, tiene una vertiente de organización de conferencias, tiene una vertiente de edición de libros, tiene una vertiente de la divulgación de los temas álgidos que afectan a la sociedad vasca, española, a las sociedades europeas. Entonces, es una multidisciplinar, es una fundación multidisciplinar, pero su raíz está fundamentalmente desde un patriotismo vasco, dar a conocer lo que ha sido la historia del nacionalismo vasco. Gracias, don José María Echavarría. Interesante esa información para las personas que desconocen o desconocemos qué significa la Fundación Sabino Arana allá en Euskal Herria. Ahora sí, don José María, miembro de la Fundación Sabino Arana, ¿qué significa, qué ha significado para ustedes la Unión Europea en estos momentos? Bueno, la Unión Europea ha sido muy importante. La Unión Europea se constituyó tras las guerras mundiales. Es decir, en Europa había unas guerras fratricidas. Europa ha sido la superadora de esas guerras. Entonces, también ha sido un espacio de libertad. Nosotros que hemos vivido en el Estado español y que hemos conocido golpes militares y donde la libertad durante los últimos 200 años ha sido espacios de libertad escasos. Para nosotros y para nuestra gente en el exilio que tuvo que salir tras la llamada guerra civil, pues fue un espacio de respiro, un espacio de libertad, donde allí desarrollamos y aprendimos lo que es la libertad. Don José María, en el tema que estamos abordando en el día de hoy, naciones, regiones en el contexto europeo, ese pensamiento de ustedes, ¿qué significa dentro de la Unión Europea? Bueno, nosotros como pueblo vasco nos consideramos una nación en Europa, ¿no? Pero lo que ocurre es que Europa se creó desde los estados, ¿no? Europa, desde la Conferencia de La Haya de 1948, ya los estados fueron los sujetos políticos de Europa. Entonces nosotros siempre hemos estado luchando pues, para defender nuestra identidad. Si entendemos que el lema de Europa es unidos en la diversidad, nosotros entendemos que esa diversidad tiene que tener sus efectos prácticos. Entonces, en Europa, en las mentes europeas, la palabra nación se equipara a Estado. Entonces, debajo del Estado, para la mayor parte de los europeos existen regiones, existen municipios y demás. Pero bueno, nosotros también, según la Constitución española, somos una nacionalidad y nosotros luchamos para que la nación vasca esté presente en Europa y se constituya en un futuro como un sujeto político, al nivel de los demás
estados actuales de la Unión. En el caso de ustedes, la Unión Europea para ustedes ha sido benéfico, positivo o negativo desde lo económico, desde lo político, desde lo social. ¿Cómo lo consideran ustedes ese balance, teniendo en cuenta que ustedes son un Estado, tienen su nacionalidad, tienen su propia identidad? Sí, Europa ha sido positiva en la mayor parte de los casos. Evidentemente tiene aspectos negativos, pero en el aspecto económico, cuando nosotros entramos en Europa, nuestras industrias, nuestra economía se tuvo que adaptar a los nuevos marcos que la Unión Europea imponía, y eso trajo pues cierres de empresa y demás. Pero bueno, en un medio largo plazo, una perspectiva un poco más amplia, consideramos que la Unión Europea ha sido positiva porque nos ha abierto mercados y nos ha hecho a nuestras empresas ser más competitivas, es decir, participar en un marco europeo que también nos protege ante terceros y nos abre nuestra economía en un marco de libertad. O sea que en un balance de la Unión Europea, desde que el Estado español en 1986 entró en la Unión Europea, el balance es positivo. Nos hemos abierto a Europa, nos hemos abierto al mundo y compartimos una serie de valores de libertad, paz, bienestar social, justicia social. Son valores claves para nuestro pueblo. Entonces, la participación en la Unión Europea, tanto el aspecto económico, social, político, entendemos que arroja un balance positivo. Cuando uno está en el exterior, uno escucha el pueblo vasco que buscan su propia identidad, tienen su propia identidad, que es un Estado, una nación, se consideran un pueblo, pero que existen problemas con el Estado español. Para nuestra audiencia en el exterior, ¿cómo es esa relación del pueblo vasco con el Estado español? Bueno, las relaciones son dos poderes, ¿no? El Estado español y el poder de la comunidad autónoma. Bueno, el pueblo vasco, como bien sabe usted, está en el Estado francés geográficamente, también lo que llamamos Euskal Herria, el pueblo vasco, también en la parte sur está dividida entre dos comunidades políticas que son la comunidad vasca y la comunidad navarra. Todo ello lo llamamos el pueblo vasco, el pueblo del euskera, el pueblo de los vascos. Siempre desde el respeto, porque las fronteras han sido las cicatrices de la historia y las fronteras nos han dividido, siempre desde el respeto a las diferentes comunidades, a la que está en el Estado francés, a Navarra y la comunidad vasca. Entonces, 2/3 de los habitantes de todo el pueblo vasco están integrados en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Esta es la comunidad política vasca representada por un gobierno y un parlamento vasco. Entonces, este poder político de autogobierno siempre está en tensión con el gobierno del Estado español, porque son dos poderes. Entonces, hay un marco de convivencia que en estos momentos es el Estatuto de Gernika, pero como ustedes pueden saber, siempre hay diferentes interpretaciones sobre las competencias que corresponden a uno u otro. El mundo se mueve muy rápidamente, entonces también el pueblo vasco requiere de instrumentos para ejercer y desarrollar su economía y ejercer su identidad. Entonces, muchas veces el Estado español y el gobierno español ponen freno a esa voluntad mayoritaria del pueblo vasco. Entonces, siempre existe, si quiere, algunas tensiones permanentes con el Estado, pero también existe una convivencia entre humanos. Lo importante es el diálogo, hablar, llegar a acuerdos. A veces se llega a acuerdos, otras veces no. Nosotros aquí, el nacionalismo vasco gobierna con el Partido Socialista, un partido pues, de obediencia española, si quiere, ¿no? También en el Estado
hay grupos nacionalistas que apoyan también al gobierno socialista. Quiero decir, dentro de esas tensiones que puedan existir, también hay mucha colaboración. Estamos dialogando con don José María Echavarría, miembro de la Fundación Sabino Arana. Importante, interesante esta información que usted nos da, don José María, porque en el exterior, pues no todo el mundo conoce, sobre todo el público hispano, no todo el mundo conoce qué hay, cómo pasa esa relación del pueblo de Euskera, pueblo vasco, con el Estado español. Pero volviendo atrás o volviendo al tema de la Unión Europea, ustedes como pueblo, como nación, ¿ustedes cómo vislumbran el futuro de la Unión Europea? Nosotros desearíamos que la Unión Europea sea un poder político importante en la configuración internacional. Consideramos que China y Asia, Estados Unidos y sus aliados, Canadá y demás, en el otro lado del Atlántico, y Europa es una Europa fragmentada. Entonces, si nosotros queremos seguir manteniendo nuestro estado de bienestar, nuestros valores, entiendo que Europa no puede seguir en la fragmentación actual. Tiene que ir poco a poco convirtiéndose en una Europa soberana, es decir, transfiriendo en poder soberano desde los estados a Europa. Como le digo, siempre mirando al ciudadano, en favor del ciudadano, para que estos valores se preserven y este estado de bienestar se preserve y sea protagonista en las relaciones internacionales. Una Europa fragmentada es una Europa satélite de Estados Unidos o de China. La unión hace la fuerza y en este caso en la Unión Europea se ha visto claramente que la unión es fundamental. Se ha visto en la COVID, se está viendo en la invasión de Ucrania. Requerimos de esa unidad para ser coprotagonistas y defender nuestros valores en el mundo. Es decir, ¿a ustedes les preocupa mucho que Europa, la Unión Europea, esté a la cola en este momento de los norteamericanos, del gobierno norteamericano? Este es un actor secundario en la política internacional, Europa. Es un actor secundario. Estados Unidos es un actor de primera fila, es un actor líder. Entonces, la Unión Europea consta de 27 países. Entonces, cada país tiene su competencia en política exterior y en política de defensa. Y no hay una Europa unida en ese ámbito de la defensa y de eso. No hay una armada europea, no hay una política exterior europea, no hay una política de seguridad europea. Entonces, es fundamental que eso se vaya desarrollando, porque lo demás, Europa sería, como le digo, un satélite y un actor secundario. Pero si nosotros entendemos que los valores europeos de la libertad, de la paz, la justicia, son valores a preservar y a consolidar, necesitamos de masa crítica, de esa Europa unida y de ir poco a poco transfiriendo soberanía desde los propios estados a Europa para que Europa se convierta en un poder, en un polo político importante que compita y colabore con los diferentes poderes, Estados Unidos, China y demás. Efectivamente, en estos momentos somos un actor secundario respecto a Estados Unidos. Si yo le pregunto, la OTAN en este momento para ustedes como pueblo vasco, ¿qué significa? ¿Qué significa para ustedes? La OTAN, en estos momentos el mundo está muy convulsionado. Las invocaciones pacifistas, progresistas, están muy bien, pero eso no es la realidad. Puede haber elementos humanos como Putin y otros elementos donde tengan
un desvarío y se le lleve a todo un pueblo, como ha ocurrido a lo largo de la historia, en el propio siglo XX, dictadores que llevaron a un pueblo detrás de él, ¿no? Entonces consideramos que la OTAN como factor de disuasión es importante para la defensa de los valores y para la protección de los diferentes países europeos. Hay que tener una mente pacifista, solamente la utilización del ejército en defensa propia, no de ofensiva, no de ataque. Le digo que la OTAN es un instrumento de defensa disuasorio y de protección a los valores fundamentales occidentales. Entonces, considero que la NATO, la OTAN, es un instrumento válido con una buena utilización propia de la Armada de la OTAN. Don José María Echavarría, finalmente me gustaría que usted le enviara un mensaje, primero al pueblo europeo y segundo a los gobiernos de la Unión Europea en este Día Especial de la Unión Europea. Bien, yo al pueblo europeo sería muy importante hacer pedagogía de lo que supone Europa. Europa está dividida entre los 27 y más demos, porque nosotros también somos un pueblo y tenemos un demos europeo, es decir, un demos vasco, un pueblo vasco. Entonces, el gran reto de Europa no solamente es la consecución de la ciudadanía europea a la que le asisten una serie de derechos, sino convertir a Europa en un pueblo europeo, que nos sintamos vinculados afectivamente con un destino también común. Y entonces yo al pueblo europeo, a los europeos en general, les diría que desde su propia identidad, que no hay que perder, que hay que mantener la identidad nacional, local, regional, es fundamental eso para sentirte parte de este mundo, que hay que superar las fronteras, y hay que ir pensando en un poder político europeo, porque eso es la defensa propia, de la propia personalidad tuya y la de la comunitaria nacional. Requerimos de esto, si no nuestros valores, si no conseguimos esa Europa, nuestros valores estarían en peligro. Es decir, hay que superar ese nacionalismo doméstico y abrirnos a otras culturas europeas para conformar un poder político y social europeo. Eso le diría a los europeos, porque entiendo que le digo que esos diferentes pueblos europeos muchas veces no nos dejan ver la importancia que tiene Europa. Y las autoridades europeas, y ahora vamos a las autoridades europeas, quizá no hacen esa labor pedagógica importante, clave, de explicación de que es fundamental su nación, pero también es fundamental que esa nación comparta soberanía con un ente superior, que es la Unión Europea, que es la que puede proteger tanto tanto a los ciudadanos como a las naciones europeas, desde ese poder político importante que colabore como hemos dicho, y compita con Estados Unidos y demás. Es fundamental en este mundo tan inseguro tener una máxima crítica suficiente que te defienda a ti, tu identidad y la propia identidad europea, que es una identidad diversa, compuesta por todas las identidades y culturas europeas. Entonces, es fundamental, primero, a los ciudadanos pedagogizar, hacer una labor didáctica de lo que es Europa y el mundo, el problema de las cadenas de suministro, lo que nos ha ocurrido con la COVID, que hemos tenido que recurrir a Asia. Tenemos que una autonomía estratégica europea, pero eso hay que convencer, pero con argumentos a los europeos y a las autoridades europeas. También decirles que no es lo malo hace Europa y lo bueno hago yo. No. Europa ha sido un elemento benéfico
para la mayor parte de los ciudadanos. Y si hacemos una Europa social, una Europa con más poder político, económico y social, será bueno tanto para sus ciudadanos como para sus países, como para la propia Europa. Don José María Echavarría, miembro de la Fundación Sabino Arana, allí en Euskal Herria. Muchas gracias por acompañarnos en este día especial sobre Europa. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estaremos siempre pendientes de ese pueblo que es el luchador, trabajador importante en Europa, el pueblo vasco, en Euskal Herria. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a toda la inmigración del mundo. Gracias. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao, en Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio y seguimos aquí en Emigrados Televisión en este especial de Panorama sobre Europa con la realización de Diversa Comunicación. Ya regresamos.